Vamos al Evangelio según San Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. La lectura la iniciamos en el versículo 46. Leeremos después que alguien diga 3 veces aleluya. En el nombre de Jesús. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Cómo regresaron a Jerusalén? Aleluya, dígame, ¿cómo regresaron a Jerusalén? No se siente antes de que le diga esto. Muchas gracias. He estado en la presencia de varias personas que saben que van a partir a la eternidad. Y he escuchado lo que algunas de esas personas le dicen a sus familiares, más que todo a los hijos. Y siempre le hablan de lo que para ellos, o sea, el que está muriendo, es lo más importante. Sabe que no los volverán a ver, y esa sería tal vez, para la comprensión del que está recibiendo, la última instrucción de su padre o de su madre. Pues bien, la escena que acabamos de leer nos coloca a Jesús dando la última instrucción antes de partir a la presencia del Padre. Siguiendo el pensamiento lógico, estamos obligados a pensar que esto sería lo más importante para Jesús, lo que él consideraba más importante para sus discípulos. Le he llamado su último legado. Y como los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo, debo entender entonces que regresaron celebrando el legado que habían recibido de parte del resucitado. Entonces, quiero meditar sobre el último legado del resucitado. Tome su asiento. Según Lucas, Jesús se apareció durante 40 días a sus discípulos. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, dice: dándoles pruebas indubitables de su resurrección, o sea, pruebas que no dejan lugar a ninguna duda. Este acto celebrado en Betania es el último legado de Jesús. Y quiero ver, retornando
al lugar que visitaremos en unos meses cuando viajemos a Jerusalén, y espero que usted nos acompañe. ¿Cuál es el último legado del resucitado? Y quería saber si hay aquí en esta congregación algún corazón hambriento y deseoso que diga: Señor, ¿cuál es el legado que tienes para mí hoy? Este legado es muy importante porque si estás dormido, se te va por la cabeza. De manera que necesito ahora que todos los dormidos me den un poderoso amén. Misericordia. Aquí preguntamos de qué color es el caballo blanco de Napoleón y dicen negro. Dígame 3 aleluya, por favor. El primer legado que Jesús nos deja es la bendición. Diga: la bendición. Los voy a mantener activos porque de otra manera, misericordia. ¿Cuál es el primer legado? Dice la Biblia que Jesús lo sacó fuera. ¿Fuera de dónde? De Jerusalén. A misericordia. Fuera de Jerusalén. Betania está muy cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Así que lo sacó allá a Betania. Y dice la Biblia que estando en Betania, me imagino yo que en la colina o en la cúspide de la ladera del Monte de los Olivos, donde pues se ubicaba Betania, que allí en ese lugar donde él muchas veces iba a orar, en las riberas de ese monte, allí donde finalmente asciende al cielo, allí el Señor dice: levanta sus manos, y los bendijo. Amado mío, Dios es un Dios de bendición. Yo ya con eso estoy alegre. Dios me trajo aquí en esta madrugada solo para bendecirme. Porque Dios es un Dios de bendición. Así que Jesús está tomando el papel de Dios para bendecir, porque solo Dios puede bendecir. Cuando uno va a la Biblia, encuentra que el primer acto realizado por Dios después de crear al hombre, el primer acto fue, dice la Biblia, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Está conmigo? Bueno, aquí no tenemos a Eva, pero vamos a usar a cualquier Eva. Misericordia. Alabado sea Dios. Venga usted, mi hermana, que es la que más se parece a Eva de todos los que están ahí. Alabado sea el Señor. Amén. Ven tu varón que te pareces a Adán. Alabado sea el Señor. Esto es una ilustración nada más. No hay profecía, no hay que declaración, no hay nada.
Dios crea al hombre, le produce un sueño, le quita una costilla y produce la mujer. Y cuando los tiene frente a ellos, Dios le dice: vamos a echar un baile. No le dijo eso. Vamos a comernos una paella, un sancocho. Vámonos a pasear a Cerro Punta. Vamos a la playa María Chiquita. ¿Qué le dijo entonces? Los bendijo. Fue lo primero que Dios hizo. Primero es prioridad. Primero es primer orden. Eso habla del corazón de Dios. Y el corazón de Dios es bendecir. Dios se deleita en bendecir. Así que te ha traído aquí esta madrugada, o te ha llevado a quedarte pegado de esa pantalla por una razón. Dios te quiere bendecir. Hay alguien que diga con el predicador en esta madrugada: Dios me quiere bendecir. Amén. Pero yo digo algo más: Dios me quiere bendecir, pero yo también quiero que Dios me bendiga. Amén. Volvamos al Edén. ¿Se fue Eva? No se ha ido Eva. Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo fruto del árbol, de todo el huerto podrás comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Ustedes son muy inteligentes. ¿Qué es la muerte? Es la separación de Dios. Donde está Dios está la bendición. Donde no está Dios, entonces ¿qué está? La maldición. El día que de él comieres, morirás. ¿Qué es la muerte? La maldición por causa del juicio. Ahora, ¿qué sucedió con Adán y Eva? Desobedecieron, comieron del fruto prohibido, se fueron separados de Dios, y lo que nunca habían conocido entró a sus vidas. ¿Qué entró? La maldición. Entró la maldición. Por eso Dios dijo: primero, Génesis 2:17, si comieres de este fruto de este árbol, ciertamente moriréis. Pero en Génesis 3:17 dice: maldita es por causa tuya la tierra. ¿No dice así? La tierra fue maldita por el pecado. Y Dios dijo más: espinos y cardos te producirá. Tu trabajo será duro. Amén. Entonces, cuando el pecado entró en la tierra, entró la maldición, y la bendición se perdió. ¿Está con el predicador? Pero Dios es un Dios de, dígalo en voz alta, por favor. Dios es un Dios de bendición. Así que Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados, dejando que la maldición se apoderara de nosotros. Entonces allí mismo Dios tomó un animal, le quitó los trapos que ellos se habían puesto, derramó sangre y estableció el principio: habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Tu hijo va a matar a la serpiente, aunque la serpiente le herirá en el calcañar, en el talón. ¿Está con el predicador? ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando el hijo de la mujer aplastó a Satanás, y cuando Satanás hirió al hijo de la mujer en el calcañar. Alabado sea el Señor. Fue clavado
en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. En la cruz sufrió por mí, murió. Fue clavado en la cruz por mí. Allí en la cruz se cumplió lo que Dios le dijo a la mujer. Porque en la cruz, dice Colosenses, que el Señor quitó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Eso le costó a Jesús la muerte. En las palabras de Dios a María o a Eva, la mordida, la herida en el calcañar. No fue sin herida que Jesús nos entregó la restauración de la bendición. Fue a precio de su muerte. Pero Dios es un Dios de bendición. ¿Están dormidos o están despiertos? Bueno, si está despierto, déle un aplauso a Dios como Dios merece. ¡Aleluya! Usted sabe cómo Dios merece un aplauso. Usted se lo dará en el carácter que usted entienda que Dios merece un aplauso. Amén. Bien, quiero que lea este texto conmigo. Hechos 3. Póngamelo en la pantalla, por favor, para que nadie se me distraiga. Hechos 3:26. Dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de la maldad. Este es el Hijo de Dios. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Para que me bendijese. Pero para que Él pudiera bendecirme, tenía que eliminar la maldición. Ahora, oye esto. Jesús tiene el derecho legal para bendecir. No es que Jesús se paró allí a bendecirlos porque bueno, es que Él se ganó el derecho de bendecir. Con la caída del hombre, la maldición entró al hombre y a toda la tierra. Adán no conocía de dolor. Nunca estuvo enfermo antes. No conocía de pobreza. No sabía de problemas. Nunca antes había estado deprimido. No conocía de tristeza. Adán no le guiñaba el ojo a la mujer ajena. Nada de eso. Todo eso, ¿está con el predicador? Todo eso entró cuando entró la maldición. Ahora aparece Jesús para traernos la bendición. Traernos la bendición. Quiero llevarle a un texto. Estoy tratando de hilvanar de memoria lo más que pueda. Y a la misma vez tratar de mantenerlos despiertos, que no es fácil. Quiero que vaya conmigo a Gálatas. Hay un libro en la Biblia que se llama Gálatas. Está en el Nuevo Testamento. En el capítulo 3, el versículo 13. Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió. Redimir en el término bíblico, en la literatura romana, en la literatura griega, redimir es comprar. Cristo nos redimió de la maldición. Bendito sea Dios. Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amados, Jesús
no le dijo a la bendición: vete aparte. ¿Qué hizo Jesús con la maldición? Dice, Él se hizo maldición. Imagínate, yo no lo puedo entender. Él se hizo maldición. Él se convirtió en maldición. Por eso, estando en la cruz, dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? La otra versión dice desamparado, porque Dios no podía ver la maldición que estaba sobre él, y la maldición estaba allí. Por eso cuando Él está en la cruz, Él está cargando toda la maldición. A ver, dígame usted una maldición. Alabado sea Cristo. Misericordia. Por favor, dígame una maldición. Pecado, enfermedad, muerte, pobreza, miseria, ruina, escasez, dolor, angustia. Bueno, todo eso, Él fue hecho todo eso. Y nos redimió de la maldición de la ley. Quiero que lea, porque dice, escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Quiero que me pongan allí Deuteronomio 21, versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado. Por eso Gálatas dice: maldito el que es colgado en un madero. No lo dejarás allí. Y Jesús fue hecho maldición. Por eso tiene el poder legal, tiene la autoridad, se le fue conferido, porque derrotó la maldición llevándola en su propio cuerpo. Y por eso yo hoy puedo recibir perdón de mis pecados, puedo recibir sanidad en mi cuerpo, puedo ser libre de toda opresión, puedo tener victoria sobre el diablo, puedo derrotar los demonios, puedo acabar con la tristeza, puedo vivir libre de depresión y de angustia, porque no hay ninguna maldición que sobrepase la bendición que Jesucristo me dio. Si usted va a Deuteronomio 27 y más adelante también, usted va a encontrar la lista de los efectos, de los resultados, de lo que produce la maldición. Dice: la maldición te alcanzará. Habla de cosas como esta: añublo, tiña, la tierra no produce, los animales no se reproducen, sarna. Bueno, una lista interminable de maldiciones que producen un efecto en la vida de una persona. Pues Cristo nos redimió de todas esas maldiciones. Alguien alabe a Dios en esta casa. Jesús entonces aparece para restaurar la bendición, aquella bendición que Dios le dio a Adán y a Eva y que ellos perdieron. Aparece Jesús para restaurar esta bendición. Ahora me quiero detener un segundo en explicar qué es la bendición. ¿Qué es la bendición? Amén. Tú eres muy inteligente, varón. Muy inteligente.
La respuesta del hermano es: la bendición es lo contrario de la maldición. Ah, muy bien. Amén. Gloria al Señor. Varón, ni Cantinflas te da esa respuesta, varón. Voy a tratar de decirle qué es bendición en términos de lo más sencillo. Bendición es bendecir, es la acción y el efecto de bendecir. ¿Qué es bendecir? Decir bien. Eso es bendición, decir bien. Pero he ensayado una definición de bendición. La bendición es la acción, la gracia o la virtud divina que hace que los deseos, las promesas, los propósitos y la voluntad de Dios se cumplan en nuestra vida. Póngame música de bendición, varón. ¿Qué es la bendición? Es la acción, la virtud o la gracia que viene de Dios, que hace que los propósitos de Dios, las promesas de Dios, la voluntad de Dios se hagan eficaces en nuestra vida. Cuando estás bajo bendición, caminas en la voluntad de Dios. Cuando estás bajo la bendición, se cumplen los propósitos de Dios en tu vida. Cuando estás bajo la bendición, los deseos de Dios se hacen realidad en tu vida. Y Jesús vino para eso, porque la maldición arruina. Nadie en maldición anda en voluntad de Dios. Está con el predicador. Nadie en maldición anda cumpliendo los deseos de Dios. Los deseos de Dios no es que estés pobre. Los deseos de Dios no es que estés arruinado. Los deseos de Dios no es que estés enfermo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Amén. Dice que Jesús levantó sus manos, porque Jesús toma aquí el papel de un padre de familia. Dios le dio la autoridad a un padre de familia en Israel para que bendijera a sus hijos. Y Jesús está allí tomando la posición de padre. Pero Dios también le dio la autoridad al profeta para que bendijera. Moisés lo hizo como profeta. Y Moisés se paró delante del pueblo y Dios le dijo: así bendecirás a Israel. ¿Cómo? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu corazón paz. Y óigame esto, sin la bendición de Dios el pueblo no se movía. El que tiene oído para oír, que oiga. Porque cuando el Moisés de esta casa levanta sus manos para bendecir, el que tiene oído y tiene entendimiento espiritual sabe cuál debe ser su actitud. La bendición no es cualquier cosa, hermano. Ni la puedes estar recogiendo por ahí en millo. Y también el rey tenía autoridad para bendecir. Dice que cuando Salomón dedicó el templo y la gloria de Dios cayó, Salomón se paró de sus rodillas y levantó sus manos y bendijo al pueblo. Pues el Padre, el sacerdote, el sumo sacerdote que va a la diestra del Padre, y el Rey, Rey de reyes y Señor de señores, está bendiciendo.
Y la bendición siempre tiene que ser hablada. Yo no te puedo bendecir con un deseo mental. Bendiciones, bien decir, la bendición es hablada. Por eso Jesús los bendijo. Recuerden cuando bendecía a los niños el Señor, porque toda bendición mira hacia el futuro. Toda bendición mira a lo que está por delante. Por eso en esta madrugada no saldrás a la derrota, no saldrás al fracaso. Si alguien tiene oído espiritual en esta casa, aligerará su corazón para recibir la bendición. La bendición es el don divino que hace que la obra del discípulo tenga éxito. Dios está preparando a nuestro próximo misionero, nuestra próxima familia misionera en Europa, en Italia. Y están aprendiendo el idioma y orando y ayunando y todo lo demás. Pero no se irán a tener éxito si el padre de la casa no les da la bendición. Porque la bendición es el auxilio divino para que lo que hagas tenga éxito. La bendición es la fortaleza, el poder y el auxilio que Dios otorga. La bendición es la obra de Dios para producir bien por medio de sus hijos. Oh, esto es poderoso. La bendición es la obra de Dios en tu corazón para producir bendición, para producir bien por medio de ti. Alguien está esperando que tú seas bendecido para él recibir la bendición. Amén. Vamos, sin miedo, estamos aquí para bendecir a Dios, sin estar por ahí arrumado y cantando así arrumado. No, con ganas. Bendiga y te levante en la mañana de sus hijos. Dios se ama. Tu familia, tus hijos, de tus hijos, que te ama. Dios se ama. Oh, gloria a Dios. Jesús estaba en la cruz, fue hecho maldición para que yo alcance la bendición. No solo llevó mi maldición, fue hecho maldición para darnos bendición. Ahora yo voy a cerrar este punto con esta idea. Ellos están en el aposento alto en Jerusalén. Allí han permanecido, en el cenáculo. Pero Jesús los saca de allí. No los bendice allí, los saca de allí y los lleva hasta Betania. ¿Por qué Betania? Le voy a dar algunas bendiciones. Betania es un lugar de palabra. Recuerde que Jesús se quedaba en Betania, en la casa de Lázaro, Marta y María. Y que mientras Marta servía, María estaba atenta a la palabra. Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana
Mira, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y la única persona en todos los discípulos del Señor, la única que entendió que Jesús iba a morir, fue esta María. Jesús dice: ella se ha anticipado a preparar mi cuerpo para la sepultura, porque recibió la revelación de la palabra. No hay mayor bendición que tú recibas la revelación de la palabra de Dios. Que el rema de Dios llegue a tu corazón. Pero también, así que digo muchas cosas, pero por lo menos quiero que agarre esta. Jesús te ha sacado hoy para darte una bendición diga, lo acabo de decir, palabra. Dígalo una vez más, palabra. Tú no necesitas dinero, todo lo que necesitas es una palabra. Si Él da una palabra, di la palabra y mi criado sanará. Todo lo que necesitas es una palabra. Esa palabra te dará dirección. Esa palabra te dará gracia. Esa palabra te dará fe. Esa palabra te dará victoria. Pero Jesús también, allí en Betania, era atendido por Lázaro, Marta y María. Allí Jesús tenía un lugar donde recostar la cabeza. Tenía un lugar donde le preparaban alimento. Y tenía un lugar donde le aseguraban su salida y su entrada. Eso se llama la bendición del servicio. La Biblia dice: es por demás que te levantes de mañana, muy de madrugada, y que vayas tarde a reposar, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué significa eso? Que hay gente que trabajan y hacen y se esfuerzan y nunca tienen nada. Y así hay gente que nunca se ganan un inconverso para el Señor. Pero la Biblia dice: la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Si la bendición de Dios está sobre ti, tu trabajo no será infructífero. Y si la bendición de Dios está sobre ti, tu servicio a Dios no será mediocre. Hermanos, si vamos a hacer algo para Dios, vamos a hacerlo bien. Porque lo que hacemos para Dios tiene que demostrar la bendición que nosotros llevamos. Sacó hasta Betania para bendecir su trabajo, su servicio. De hoy en adelante tu trabajo no será improductivo. Y no hagas nada de media gana, no. ¡Oh, gloria! Pastor Regañón, dígame como quiera, pero yo estoy aquí para cumplir lo que Dios manda. Vamos a lo real, vamos a lo real. Aquí estamos hasta las 6 de la mañana, así que yo puedo seguir hablando. Vamos a lo real. ¿Tú crees que una iglesia así marcha con un pastor indiferente, indolente, que no le importa si los micrófonos están? Bueno, mañana lo arreglamos. Si la pantalla, eso lo arreglamos después. Que no le dicen así,
pastor de distrito llega tarde y arrastrando los pies no le dicen: tendríamos 200 personas aquí. Para ser productivo con Dios hay que estar 100% metido en lo que uno está. Ahora dele una sonrisa a los músicos. Alabado sea Dios. Muy bien. Celebra tu legado de bendición. Así que tenemos la bendición de la palabra, la bendición del servicio. Pero hay otra bendición, la bendición del quebranto. El quebranto no es una maldición. El llanto frente al diablo es una maldición, pero el llanto frente al Señor es una bendición. El corazón quebrantado delante de Dios. Y ahí está María quebrando el frasco de alabastro de perfume de nardo de gran precio y derramando sus lágrimas delante del Señor. Si queremos una bendición, que Dios nos bendiga con un corazón contrito y humillado. Que Dios nos bendiga con un corazón que anhele su gloria, su presencia. ¿Y qué bendición más hay en Betania? La bendición de la preparación. Jesús dijo: ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Cuando Dios te bendice, Dios te prepara para lo que viene. Alabado sea Dios. Donde hay bendición, hay preparación de Dios. Cuando David fue ungido y la bendición cayó sobre él, y más tarde tiene que enfrentarse a Goliat, y el rey Saúl le dice: mira, tú eres un muchacho, tú no podrás. Y dice: momentito, rey, cuando yo cuido mis ovejas y la ataca una fiera, sea león o sea oso, yo no necesito que venga un ejército a ayudarme. Yo mismo, con la ayuda de Dios, los destruyo, los derroto. ¿Qué era el oso y qué era el león para David? Era la preparación para enfrentar gigantes. Pues la bendición de Dios te prepara para enfrentar los gigantes. Iglesia, te estás preparando para algo grande que viene. Tu familia y tú te estás preparando para algo grande que viene. Alabado sea Dios. Tus hijos y los hijos de los hijos. Permítame decirte esto. Hay un joven a quien Dios está preparando para un encuentro inesperado. Hay otro a quien Dios está preparando porque se lo llevará a otro país por un tiempo. Dios te está preparando para una nueva posición en tu propio trabajo. Porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Pero algo más ocurrió en Betania. Marta y María envían el mensaje: Señor, el que amas está enfermo. Viene Jesús 4 días después. Lázaro está en la tumba, putrefacto y hediondo. Jesús dice: quiten la piedra. Señor, hiede ya. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lázaro, ven fuera. Mi amado hermano,
Santo Dios. Betania es la bendición del milagro. No me escucharon, pero si alguien me escuchó, va a alabar a Dios. Dios te bendecirá con un milagro. Shama Baba Kata Ramalaya. Padre, por eso yo quiero la bendición. Dios te bendecirá con un milagro. Habrá alguien en esta casa que necesite un milagro. Jehová te bendecirá con un milagro. Y algo más ocurrió en Betania. La última semana de Jesús en la tierra, la entrada triunfal. El día siguiente, la limpieza del templo. El día siguiente, va Jesús saliendo de Betania hacia Jerusalén y ve una higuera. La higuera tiene hojas. Y el Señor se acerca porque la higuera tiene apariencia de tener fruto. Y no halló fruto en ella. Y maldijo la higuera. Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Al día siguiente, cuando pasan por allí, Pedro dice: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado desde las raíces. Jesús dijo: tened fe en Dios. Porque cualquiera que tuviera fe no solamente diría esto de la higuera, sino que si tuvieses fe y no dudares en el corazón, podrías decirle a este monte: quítate de aquí y échate al mar, y se pasará, y nada os será imposible. Te quiero decir que hay una bendición de fe. ¿No me escucharon? Hoy recibirás una bendición de fe. ¡Aleluya! Levantó las manos en Betania y los bendijo. Quiero hacerles una pregunta. Pastor Aurelio, ¿qué le reprochó Jesús a sus discípulos después de haber resucitado? Dice que lo único que Jesús le reprochó, no le reprochó que lo negaran, no le reprochó que lo abandonaran, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Por eso lo sacó a Betania, para bendecirlos con: alabado sea Dios. Hoy no te vas de aquí incrédulo. Dije: hoy no te vas de aquí incrédulo. Hay una bendición de fe para ti en esta hora. Así que lo primero que Jesús hace en Betania es darles bendición. Pero lo segundo es, y les dijo: así estaba escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, que muriese en la cruz y que resucitase al tercer día. Versículos 46 y 47. ¿De qué, pastor? De Juan 24. De Lucas 24. Lucas 24. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Les está diciendo: no solamente tienen bendición, les dejo una misión. Diga con el predicador: una misión. Tu legado es la bendición, pero tu legado también es una misión. Si volvemos al pensamiento de que este fue el último acto de Jesús con sus discípulos antes de ir al cielo, tendremos que concluir que para Jesús viene la bendición, pero luego lo más importante es la misión que tienen que cumplir.
Y la bendición viene precisamente para impartirles la fe para cumplir la misión. Esa es una intención deliberada de Jesucristo, de sellar en los corazones de sus discípulos lo importante de la misión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando leemos los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan, vamos a encontrar el mismo principio. Mateo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero ahí está: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más, Mateo enfatiza que lo último que Jesús les dice es su misión. Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La misión. Dice que Jesús, después que le dio la misión, subió al cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios. La misión. Muchachos, para ustedes lo más importante de su vida será cumplir esta misión. La misión fue definida. Ellos sabían lo que tenían que hacer. No fue una misión difusa que uno tenía que preguntarle al otro: oye, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Ellos sabían: tenemos que ir a predicar el evangelio. ¿A dónde? Hasta lo último de la tierra. La misión tenía que llenar el celo de su corazón. Por eso los bendijo con fe, porque no les dijo que tienen 1 millón para que vayan acá. No, solamente les dio misión y no les dijo más nada. Para que ellos cumplieran la misión requerían fe, porque con la misión Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay 4 todos en esta misión. Dígalos conmigo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene la autoridad para dar la misión porque tiene toda potestad, tiene todo poder. El que me está diciendo que vaya y predique tiene todo poder. Luego dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bueno, yo no puedo ir a todas las naciones, pero puedo ir a mi vecino, puedo ir a mi compañero de trabajo, puedo ir a mi compañero de transporte, pero es a todo. Número 3, enseñándoles que guarden todas las cosas. El otro todo es toda palabra. Darle toda la palabra, porque para cada necesidad de la persona hay una palabra de Dios. Para cada situación de la vida hay una palabra de Dios. Para cada problema que se presente hay una palabra de Dios. Toda potestad, todas las naciones, todas las cosas. Número 4, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo respaldo, todo respaldo. El que está contigo
no es Roberto Durán. El que está contigo no es Donald Trump. El que está contigo es el que tiene todo poder y toda autoridad. Y dijo: yo estoy con vosotros todos los días. El día bueno está conmigo, el día malo está conmigo, el día de salud está conmigo, el día que estoy en el hospital está conmigo, el día que la vida me sonríe está conmigo, cuando todos me critican está conmigo. Él estará contigo todos los días. Oh, gloria a Dios. Santo Dios. Esta misión debe ser el centro de nuestra vida. Les decía a un grupo de pastores la semana pasada en la República Dominicana, luego del desastre que ocurrió allá en esa discoteca: hermano, la gente va y madruga en las discotecas para encontrar la muerte. Y hay gente que prefiere ver esto desde la casa, porque así cuando le da sueño, ahí mismo queda. Que siga predicando el pastor. Y hay gente que va a la discoteca pagando, hermano, pagando. Y son las 3 de la mañana y están ahí, Andre, pagando, y les cae el techo. Aquí vienen y nos cae una lluvia de bendición. Esta madrugada es santa. Esta madrugada es del Espíritu Santo. Bueno, les decía a esos pastores que América Latina está siendo visitada de una manera extraordinaria por Dios. Tenemos iglesias de mucho crecimiento y bendición en todo el continente, pero que no nos podemos quedar aquí. Tenemos que mirar el resto del mundo y tenemos que enviar misioneros hasta lo último de la tierra. Y yo quisiera que alguien saliera hoy de aquí con un fuego en el corazón. Señor, yo no soy predicador, pero en mi trabajo como abogado atiendo muchos clientes. Señor, por lo menos a uno cada día le hablaré de tu amor, le daré un versículo, le diré Dios te bendiga, le diré algo de ti, Señor. Señor, yo no soy misionero, pero en mi labor de médico, cada vez que venga un paciente le diré: ¿me permite orar por usted? Y le diré que no habrá uno que le diga: no ore por mí. No soy predicador, pero soy educador. ¿Cuánta oportunidad tienes de bendecir a un estudiante, a un niño? No soy misionero, pero soy conductor de taxi. ¿Cuántas personas se sientan en tu automóvil todos los días? Y si llevas música cristiana o una emisora como Osana Capital, ¿qué oportunidad no te da Dios? Hace 2 días fuimos con mi esposa invitados a orar por una familia, por la esposa de una persona. Él no es cristiano. Y sucede que habían un par de judíos allí visitando a esa familia. Bueno, mi esposa oró por la señora, y cuando ya nos íbamos, la esposa del judío dejó al judío y corrió para acá y agarró a mi esposa. Era la segunda vez que la veía y le dijo: ¿puede orar por mí? Misericordia, Dios. ¿Cómo está la gente hambrienta y necesitada? Multimillonarios llenos de dinero, con negocio, con cuanta cosa. Pero cuando ven que uno ora por otro,
dice, yo también quiero eso. Mis amados, esa es nuestra misión. Haga un compromiso hoy. No dejaré pasar una semana, Señor. No estoy diciendo ni siquiera un día, sin decirle a otros del amor de Jesucristo. Hay un muchacho aquí, se está estudiando medicina, ya se va a poner la bata blanca. Es un milagro porque su padre se fue con el Señor, es huérfano. Y su madre es una mujer luchadora que a base de esfuerzo y de fe ha logrado que estudie una carrera tan complicada y tan cara. Y cuando está en momentos así con un paciente o con alguien, llama a su mamá y le dice, y ella también me escribe a mí, pastor, ore. ¿Cuánta oportunidad nos abre Dios para que todo el mundo vea toda la obra, toda la palabra, todo el poder de Dios y todo el respaldo? Porque cuando oras por alguien, Dios te respaldará, porque estás cumpliendo tu misión. Estás cumpliendo tu misión. Alabado sea Dios. Así que ya tenemos primero, nuestro primer legado en Betania es bendición. El segundo legado es una misión, un propósito para vivir una misión. Y el tercer legado es la unción. Diga, la unción. Y el Señor le dijo, es necesario que se predique en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre, comenzando desde Jerusalén. Pero el versículo 49 dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ese investido de poder, Jesús lo dijo, la promesa del Padre. El mismo Jesús lo dijo allí en Mateo, en Lucas 24, 48, 49, 50. La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces el Señor les dice, lo tercero que les doy es la promesa de la unción. Y cuando están ya en el monte de los olivos, y el Señor les dice en Hechos 1:4, quédense en Jerusalén. Ustedes son galileos. Se regresaron a Galilea a pescar, yo me los traje a Jerusalén otra vez. Yo me voy, pero no regresen a Galilea. Quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Hechos 1:4, la cual les dijo, oísteis de mí. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces ellos le preguntan, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino? ¿Es ahora cuando te volverás rey? ¿Es ahora cuando acabarás con los romanos? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Entonces, la bendición te ubica en la misión, pero la misión necesita la unción. Esa unción, esa promesa se cumplió el día de Pentecostés. Y dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Versículo 4, capítulo 2, Hechos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Shama kabarra kamanda rata lama. Shama rabakanda randa lama saya. Iriaba kabata karianda lama saya. Sharababa katarianda lama saya. Y desde aquel día el Espíritu Santo ha sido el agente divino encargado del crecimiento de la iglesia y la expansión del reino de Dios. Un breve repaso. Fueron llenos el día de Pentecostés. Se produjo una ola de milagros. La sanidad del cojo de la puerta, la hermoso del templo. Las sanidades. Son encarcelados, son perseguidos. Cuando salen de la cárcel se reúnen con los apóstoles. Y dice la Biblia que cuando hubieron orado, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora habían entendido, no nos dio dinero, no nos dejó recursos, no nos dejó poder, no nos dejó armas, pero nos ha dejado lo más glorioso, el poder del Espíritu Santo para llevar adelante esta obra. Y dice la Biblia, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de los apóstoles. Y dice más, dice que de aún de las ciudades vecinas de Jerusalén venían trayendo a los enfermos y a los atormentados de espíritus, a los endemoniados. Y dice que llegó el punto que cuando Pedro pasaba, sacaban a los enfermos a las calles para que a lo menos la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos, y todos eran sanados. La unción, el poder del Espíritu Santo, ese es nuestro mayor legado. Bendito sea Dios. Y yo les quiero decir, mis amados, tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a anhelar el hablar en otras lenguas. Tenemos que volver al poder de la gloria. Cuando Esteban iba a ser apedreado, dice Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La unción no nos enfoca en los problemas, en las adversidades, en las dificultades. Esteban no veía las piedras, no veía el odio de los que le procuraban su muerte. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, Esteban vio el cielo abierto y vio la gloria de Dios. Cuando el Evangelio llegó a Samaria, los apóstoles decidieron enviar allá a Pedro y a Juan, porque reconocían que lo más importante para la iglesia era que recibiera el Espíritu Santo. Hechos 8:15 dice que cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, oraron para que ellos recibieran el Espíritu Santo y les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Saulo de Tarso se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, queda ciego y lo introducen en la ciudad. Allá en la ciudad Dios habla con un hombre llamado Ananías. Después de convencerlo, Ananías va donde Saulo y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente cayeron las escamas, dice la Biblia. Pedro está en Jope, tiene hambre. Mientras le preparan algo, sube a la azotea. Allá en la azotea tiene una visión, un lienzo que baja del cielo, agarrado de las 4 puntas, y en el lienzo hay toda clase de animales, cuadrúpedos y reptiles. Simón mata y come. Usted conoce la escritura. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Lo que yo llamo, lo que yo limpio, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo o común. 3 veces y el lienzo es recogido. Y Pedro pensaba, ¿qué sería la visión? Y mientras él piensa, el Espíritu Santo le dice: hay 3 hombres que te buscan, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Está con el predicador? El Espíritu Santo es el agente. Y Pedro va con ellos y llega a la casa de Cornelio, un centurión romano. Por primera vez el evangelio se está predicando a los gentiles. Hechos 10:44 dice que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y el resto del libro de los Hechos, todo el crecimiento de la iglesia se basó en la obra del Espíritu Santo. Porque cuando Jesús murió, compró nuestra bendición, derrotó la maldición, nos dio la misión de nuestra vida y nos dio el poder para cumplir esa misión con la unción del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ni negar ni cambiar nuestra historia. Dios nos ha bendecido. Por su gracia y su misericordia hemos crecido. Hemos alcanzado lo que nunca antes se había alcanzado en este país por una iglesia evangélica. Pero el resucitado nos llama a nuestras raíces. ¿Cómo comenzó esto? En un lugar humilde, de lo más pobre. Tan pobre que los que venían, los poquitos que venían a congregarse, los pobres, le decían a ellos los pobres. Sí, siempre tengo esto en la memoria. Aquel hermano que va a ofrendar, la hora de la ofrenda, y se le cae la moneda, se le cae el cuara, y el cuara va rodando, y para que no ruede más, el ujier le pone el pie y le dice al hermano que va a ofrendar: es un cuara. Y el hermano dice: ¿tú cómo sabes? Siento el águila. Esa era nuestra gente. Cuando llovía, se cubrían con papel periódico para venir a la casa del Señor. 2 hileras pequeñas de bancas sin respaldo, solo la tabla y sin cepillar, que las faldas de poliéster dejaban la huella. Dios mío, ¿cómo ha llegado esto hasta aquí? ¿Cómo hay escuelas? ¿Cómo hay universidad, la única universidad evangélica del país? ¿Cómo hay cadena de radio? ¿Cómo hay cadena de televisión?
Cómo tenemos más de 500 familias que dependen exclusivamente de nosotros cada mes para darles su quincena. Cómo tenemos obra en España, en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, en la India. Cómo de ese lugar de gente tan pobre Dios hizo esto. Cuando preparé a la gente para el primer bautismo en agua, yo entendí, Señor, si no es por el Espíritu Santo, pasarán 50 años y seremos un grupito, pero necesito al Espíritu Santo. Y le pedí a los hermanos que me acompañaban a dirigir la parte administrativa, porque a los 2 meses yo llamé a 5 hermanos, 3 varones y 2 hermanas. Ustedes, los más serios, los más pues conocedores, los que tenían más madurez, ustedes me van a ayudar aquí. Ustedes van a asignarme un salario a mí. El que ustedes decidan, yo viviré con eso. Y todo lo demás es dinero de la iglesia. Y de allí solo sacamos el diezmo para darlo al concilio. Y esos hermanos tomamos una semana de ayuno. Ellos, como trabajaban en lo secular, ayunaban como pudieron. Pero yo ayuné hasta que pude. Señor, derrama el Espíritu Santo. El bautismo fue glorioso, pero solamente fueron unos 30 hermanos. Entonces el Señor puso en mi corazón. Invité a un misionero que se fue con el Señor, llamado Larry Sederman, y le pedí: venga, enséñenos y ore por la gente para que reciba el Espíritu Santo. Porque si Dios lo hizo en el libro de los Hechos, lo hará con nosotros si recibimos el Espíritu Santo. Oh, hermano, usted está pero seguro, cierto, eso es de la Biblia, y el poder de Dios se derramará, seguro. No se me olvida nunca cuando él hace el llamado. Había un hermano llamado Catuí. El hermano Catuí temblaba. Él tenía un tic y él temblaba. Y hablaba con uno y caminaba y temblaba. Y cuando el hermano Larry Sederman llamó para recibir el Espíritu Santo, venía Catuí y dice el pastor Larry Sederman: ni lo he tocado, ya está temblando. El poder de Dios. Todo eso sucedió, pero esa noche comenzó el derramamiento del Espíritu Santo. Y la gente se paraba, no teníamos paredes. La gente se paraba en la calle, en la avenida central de Caledonia, para ver cómo se caía la gente y por qué este lloraba y por qué esto. Y usted no va a creer, muchos de los que se paraban para venir a ver lo que estaba pasando quedaban llorando y se entregaron a Jesucristo. Un periodista muy conocido llamado René Rizcaya llegó en su automóvil, se paró afuera, dice: me gusta esto, me encanta esto, necesito esto. Y luego vimos la necesidad de tener un lugar solo para orar por el Espíritu Santo. Y como era abierto, construimos un cuarto y ahí se encerraba la gente, día y noche y tarde, a buscar el poder del Espíritu Santo. Y todos los domingos en la noche teníamos reunión solo para los testimonios de las sanidades, de los milagros, de la obra que Dios hacía. Y por eso el próximo bautismo ya no fue de 30, fue de 60. Y el próximo bautismo ya no fue de 60, fue de 80. Alabado sea Dios. Y por eso no pasó mucho tiempo cuando la obra comenzó a extenderse. Yo quiero hoy, una vez más, el legado de mi resucitado, la promesa del Padre, el poder del Espíritu Santo. Pastor, y usted no es lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles lo fueron en el capítulo 2, pero en el capítulo 4 se volvieron a llenar. Yo quiero que Él me vuelva a llenar hoy del poder del Espíritu Santo. Si alguien quiere eso, alabado sea Dios.
Si alguien viene hoy a derrotar la maldición, si alguien viene a enfrentar lo que el diablo ha tratado de producir, si alguien viene a derrotar la depresión, la tristeza, la ansiedad, la angustia, tú fuiste llamado para heredar bendición. Y estamos en esta casa para conceder la bendición de Dios, para transmitir la bendición de Dios a tu vida. Llénate de esta palabra en el corazón. Tu Dios es un Dios de bendición que ha venido a bendecirte en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret.